el diputado nacional Edwin Bazán ha realizado una denuncia pública de la existencia de líneas de narcotráfico en Bolivia, donde informa que el ministro del Castillo tiene información y conoce de estas organizaciones. Hoy hay narcopolicías que operan y la verdad que han parcelado todo el territorio nacional, mantiene la hegemonía en el territorio nacional al estilo la mafia siciliana, mencionó el diputado Edwin Bazán. Hay narcopolicías que operan, solo tienen toda una estructura de poder en el Estado y la verdad que son policías y que estarían dando seguridad hasta que la droga salga de Bolivia. Entonces hoy se pide al ministro de Gobierno investigar a estos malos policías. Ha detectado rutas de salida de narcotráfico, avionetas que salen desde Santa Cruz a Brasil, otra línea desde el Beni al Brasil. Entonces hoy la verdad que consideramos que el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo ya debería tomar acciones, ya debería tomar acciones, porque la verdad que cada día va de mal en peor el trabajo que viene realizando la policía boliviana, y todo cabría indicar que aquí hay toda una red de organización, el cual debería ser investigado. Claudia, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acogernos en este espacio de la Cámara de Senadores. Estamos aquí con nuestros colegas senadores. También quiero agradecer la presencia querida y cercana de nuestros colegas diputados, la diputada María René Álvarez, y mucho de lo que vamos a hablar tiene que ver justamente con cosas que ella también ha venido denunciando. El diputado Oscar Michel, la diputada Kalina Moreno, el diputado Juan Diegues y a ese gran equipo de la bancada de Queremos. Muy bien, el motivo de esta convocatoria ustedes lo conocen, lo anuncié hace 48 horas. Vamos a comenzar. El problema del narcotráfico en Bolivia ha tocado ribetes muy profundos realmente. Ribetes que se codean con los círculos del mercado internacional, y esta realidad no es ninguna novedad. El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo me ha remitido hace algunas semanas una carta notariada pidiendo información sobre las líneas del narcotráfico en Bolivia. Líneas cuyas estructuras operan desde el interior de la policía boliviana y han tomado la institución como una suerte de rehén de los mandos policiales vinculados a este ilícito internacional. El país debe conocer y entender con claridad que las líneas policiales operativas del narcotráfico son fuertemente consolidadas a lo largo de varios años de sistemático trabajo desde las sombras, por malos policías, lógicamente, que denigran a una institución fundamental del país. Esta exposición que voy a realizar a continuación es una explicación sobre los tentáculos del narcotráfico en el territorio nacional, pero que nadie se confunda. Esta información es de conocimiento del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y sobre la cual debe reencaminar seriamente la lucha contra el narcotráfico por el bien del país, por la obligación que tiene eventualmente como autoridad de Estado. Las líneas internas del narcotráfico que operan en el país son estructuras delictivas. Son grandes organizaciones independientes. Como pueden ustedes adelantar, identificamos al menos 3 líneas. Y van a aparecer más y van cambiando en la medida que las altas autoridades de gobierno hacen el show de cambiar un jefe policial. Estas líneas operativas se reorganizan, se rearticulan y siguen operando. Por tanto, estas 3 líneas son al menos 3 líneas. Existe la posibilidad de una 4ª línea sobre la que ya estamos trabajando. Hoy, por responsabilidad, vamos a hablar de 3 líneas plenamente identificadas. Y lo vamos a hacer con información que, como se maneja en la jerga policial, es información abierta. Información pública en los medios de comunicación, pero además información corroborada por policías patriotas
porque no delinquen. Son los malos policías, los narcopolicías que están vinculados con este ilícito internacional. Afortunadamente, todavía tenemos policías patriotas que cumplen con su deber. Entonces, estas tres líneas al menos, operan de manera independiente. Se han parcelado el territorio y la geografía nacional. Se han distribuido la geografía nacional. Comparten rutas en algunos casos, pero en ningún caso se meten con el negocio de otra línea, de otro grupo, en este caso policial, que brinda protección al narcotráfico. Mantienen hegemonía sobre la producción, sobre la comercialización y sobre el traslado de la cocaína desde dentro hacia afuera del territorio nacional. Muy parecido a las mafias sicilianas, donde afincan en un territorio y no permiten que otros intervengan en sus asuntos, en sus operaciones. Es importante recordar, por ejemplo, que estos grupos tienen el propio control de sus precios, los destinos y los distintos controles que deben manejar. Recordemos, por ejemplo, de altos mandos policiales que terminaron convertidos en capos del narcotráfico. Recordar, por ejemplo, a René Sanabria, Oscar Nina, Maximiliano Dávila, entre altos mandos policiales. También recordar a Omar Echeverría, entre los mandos medios, pero con gran poder dentro de las líneas operativas del narco. Además de otros uniformados que se mimetizan en el verde de su uniforme dentro de la espesura de los parques nacionales, áreas protegidas e incluso del Chapare para desde allí controlar el narcotráfico. ¿Estos narcopolicías operan solos? Por supuesto que no. Y esta es otra parte importante de la explicación. Estamos hablando de estructuras policiales que están al servicio y en concomitancia con el narcotráfico. En ningún caso, queridos hermanos bolivianos, queridos compatriotas, nos traguemos la píldora de la destitución de un jefe policial, porque para realizar las tareas de cobertura y protección necesitan de amplias redes que operan en distintos niveles. Por eso se precisa en estas líneas que he referido de una organización que tiene una estructura y que tiene una voz de mando. Así operan estas líneas, es decir, que hay una cúpula que digita todo el andamiaje, una instancia que coordina desde las acciones operativas, que en algunos casos podría ser desde la fabricación o en todo caso desde la cobertura y la protección a las fábricas de droga, y en otros la cristalización de los megalaboratorios de lo que recientemente mucho se ha estado hablando en los últimos días. Estas estructuras policiales cumplen dos funciones: labores de cobertura, vinculadas fundamentalmente a altos mandos policiales, y labores de protección, relacionadas fundamentalmente al transporte o al traslado de la cocaína fuera de nuestro país, hasta coronar con el envío, un término que es parte de la jerga que usan quienes están operando con el narcotráfico. Labores de cobertura, que tienen la cobertura de altos mandos policiales de cada una de las tres líneas, labores de cobertura, que se dan fundamentalmente en los espacios donde están afincadas las fábricas de droga, y luego las labores de protección que se dan sobre todo ya cuando inicia la ruta hacia afuera de nuestro país, hacia afuera de nuestras fronteras. La cristalización de droga no podría realizarse si los laboratorios mostrados en territorio nacional no contaran con un sistema de cobertura. Destreza que, según revelaciones de Omar Rojas, ex policía de alta responsabilidad de la Fuerza Nacional Antidroga, capturado en Colombia por narcotráfico, y según la investigación de la DEA, es ofrecida como parte de los negocios de la droga. Pero también cuentan con un sistema de protección para el traslado de la droga hasta que salga de nuestras fronteras. Estas líneas internas también cuentan con resguardo policial. Incluso hasta el último hombre, hasta el policía que es encargado de dar seguridad en la pista desde donde la avioneta va a salir con droga boliviana hacia afuera de nuestras fronteras. Una persona, queridos compatriotas, una persona, un general, un policía no opera solo, no es la red completa.
Es trabajo del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, como cabeza del sector, investigar e identificar a aquellos narcopolicías que componen esta red delictiva en Bolivia, esta estructura delincuencial dentro de la policía boliviana. Queridos compatriotas, la segunda parte de este esquema organizativo tiene que ver con la distribución geográfica del territorio nacional como sus áreas de acción para la exportación de cocaína cristalizada en el país hacia los grandes mercados de México, Estados Unidos, Europa, parte de Asia, inclusive Medio Oriente. Y estas tres líneas, por información pública que hemos podido contrastar y que hemos corroborado gracias a los policías patriotas que aún quedan en el territorio nacional, estas tres líneas operativas dentro de la geografía nacional serían las siguientes. Una línea que transita sacando droga desde los distintos laboratorios de cristalización por Santa Cruz hacia Brasil para llegar al mercado de Europa y Estados Unidos fundamentalmente. Es esta línea. Y es justamente la línea que tiene que ver con los parques y áreas protegidas. Y justamente nuestra valiente diputada María René Álvarez ha venido denunciando en particular la presencia de fábricas de droga en los parques y áreas protegidas, en los parques de todo el país prácticamente, pero en particular ella se ha circunscrito a denuncias muy puntuales que tienen que ver con los parques y áreas protegidas del oriente boliviano. Ella es diputada por la circunscripción, ella vive en San Ignacio y justamente esta frontera con Brasil, compartimos una extensa frontera con Brasil y esta extensa frontera con Brasil tiene fundamentalmente dos puntos de salida. Uno es el que está vinculado con los parques y áreas protegidos por San Ignacio y toda esta zona de la frontera con Brasil. La segunda línea es la ruta sur del país. Esta ruta sur, que opera desde Bolivia hacia Paraguay y Argentina principalmente, esta segunda línea tiene como destino el mercado de Europa, parte de Asia y hasta Medio Oriente. Y una tercera línea, que también es parte de la frontera brasileña, pero que opera desde el extremo norte de El Beni, y que incluso desde aquí se conecta con toda la zona de Volpebra de nuestro país. Estas serían al menos tres líneas inicialmente identificadas, subrayo, no son las únicas líneas. Y van a seguir apareciendo líneas. Ahora bien, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, es quien debe responder una serie de cuestionantes al país. No este diputado. Yo quisiera ver si el ministro de Gobierno, igual que como ha hecho con los parlamentarios de oposición, le envía carta notariada a Evo Morales. Quisiera ver si tiene la capacidad y se hace el bravuconcito con Evo Morales y con el poder chapareño. La última vez que se sentó con el poder chapareño, con los parlamentarios del oficialismo del Chapare, terminó doblando las rodillas y terminó distrayendo la perdiz. Un común denominador en los operativos que realiza la PCN es que en la aprehensión de presuntos responsables son presuntos responsables, son gente sometidas al mando de lo que podríamos denominar los peces gordos y cuya identificación entendemos que es de conocimiento del Ministerio de Gobierno y si no, al menos es su responsabilidad, resultado de los operativos que realiza. El narcotráfico en nuestro país está evolucionando. Ciertamente, para los narcotraficantes es un problema el uso de las pistas clandestinas, el uso de narcoavionetas. Y hemos visto cómo hoy están usando helicópteros. Los helicópteros les permiten fundamentalmente moverse dentro del territorio nacional para trasladar pasta base hacia las fábricas de cristalización. Hemos visto los helicópteros que están